Vamos a esto. Hoy sí. El sol lo amerita. Vamos a explorar. Otro ejemplo de lo minucioso que hay que ser es, mira allá a lo lejos, cómo ese colibrí baila al ritmo del viento. Wow, pero al lado hay otra criatura. Acaba de colocarse en una posición donde podemos disfrutar más de su esplendor, al brillo del sol. Muy bien, quiero iniciar nuestro contenido con algo un poco distinto. Se trata de la importancia de conservar estos ecosistemas intactos. Aquí es donde vive el famoso pájaro carpintero endémico de la Hispaniola. El ecosistema de esas aves se está agotando. Si eres del campo, notarás que las palmeras de hoja de abanico, con las que hacen los techos tradicionales en República Dominicana, Se han agotado bastante y pregunto, ¿dónde ellos van a anidar? Apenas vemos estos y uno más a lo lejos. y afortunadamente las que siguen resistiendo son las palmeras real. ¿Pero por qué lo cortan, Greico? Intuyo que es para poder limpiar terrenos para venderlos. Me explico. Cuando van a vender, por ejemplo, esa finca, si tienen muchas palmeras, ¿qué hacen? Las derriban para que puedan construir en paz. Y el sonido terrorífico de la sierra cortando los árboles es terrible para los animales, ya que acaban con su hogar. Ellos son los más vulnerables porque exclusivamente escogen a la palmera real y a la cana, a la palmera que le llaman cana en República Dominicana. Pero aún estamos a tiempo. De momento vamos a adentrarnos más a las profundidades de esta selva. Ahora estamos acá, en este hermoso lugar, en la selva de la República Dominicana. Solo que esta donde estamos justo ahora no es tan densa como otras a las que hemos ido, por ejemplo, en el río Seco La Vega o en Guaigüí. Dependiendo del área donde estés en República Dominicana, verás más densidad y más abundancia de animales. Ahí acaba de volar una pinchita, pero al ser tan pequeña, posiblemente no la viste. Y es que, mi gente, las aves son más activas durante la mañana. Digo, hoy estamos grabando a las 12 p.m. Wow, las tórtolas como van allá. Llevan mucha velocidad. ¿Sabes? Este tipo de acciones son las que hay que evitar. ¿Quiénes tiran eso ahí? Lamentablemente son las personas que viven por aquí. No eres tú, porque tú no vives aquí, ¿verdad? Ah, pero mira qué problema. Y mira la basura quemada ahí. Normalmente a los lugares que voy están súper lindos. Pero acá, mira lo hermoso que está, todo verde, ¿verdad? ¿Por qué lo dañan? Voy a tener que seguir haciendo más contenido como esto y concientizando a la gente. Usted no tiene que ser rico ni ser perfecto. Solamente poner la basura donde va. Que aquí hay servicio sanitario. Pero continuemos. No vine a regañarlo, vine a mostrarles el hermoso lugar y las aves que encontremos o los animales, ya que hay varias especies. Ahí, por ejemplo, tuve la suerte de encontrar dos iguanas pequeñitas en color verde. Las iguanas verdes, cuando son pequeñas son un color verde. Sucede que cuando son adultas no son verdes, son de otro color, son un color como grisáceo y con naranja y así, pero no verdes. Mira qué irónico. Pero cuando son pequeñitas sí que lo son. Y a las chiquitas
le gusta subirse ahí, en las ramas, en las cañas o pendones, que le llaman así por aquí a eso, delgadas así, en vertical. Mejor si son verdes. La última vez que vinimos, si pudiste contactar en nuestro video anterior, estaba en hora de la mañana y algo nublado, algo inusual de hecho. A esa hora del día, eran las 8 y tanto, y todavía estaba nublado. A la distancia estamos viendo un aura tiñosa o gallipavo, como le llaman, que anda volando por toda esta área en busca de posibles animales muertos. Ellos se encargan de mantener, por ejemplo, ahí se murió un perro, un ejemplo. Ese tipo de aves andan dando vueltas, nota ese punto negro allá y tienen, me imagino, con buen olfato, ¿verdad? Y empiezan a dar vueltas en círculo, aprovechando las corrientes de aire ascendentes y cálidas. Entonces se quedan ahí dando vueltas, llegan más, después empiezan a bajar y se devoran esa criatura ahí que ha perdido su vida. Pues lo hacen, hay una garza, lo hacen para evitar la propagación de enfermedades o patógenos o cosas así de que vengan de animales fallecidos. Las libélulas también aquí abundan. Andan por ahí volando, pero son tan rápidas que es difícil captarla en video. Y por allá acaban de arribar dos hermosas tórtolas. Ok, ese hermoso río que estás viendo ahí se le llama río Licey y conecta con el río Camus más hacia abajo. Sus aguas cambian de trayectoria cada cierto tiempo. Por ejemplo, desde aquí observamos que hace una S ahí y coge para allá. Pero también viene hacia ese lado para allá que no lo estamos viendo por esos montículos de vegetación. Dicho esto, ahora sí bajemos y vayamos a explorar allá. Por aquí no puedo bajar. Podría saltando, pero no hay necesidad de saltar 5 metros hacia lo desconocido. Podrían haber avispas o cacatas, mejor conocida por ti como tarántulas. Ok, por aquí está mejor. Por ahí no veo iguana por ahora, pero sí, yo sé que lo voy a encontrar. A las iguanas les gusta el calor. Por eso, la vez anterior, ¿escuchaste? Ha de ser algún anodis pequeño. ¿Qué es un anodis greico? Quédate conmigo en el canal y vas a aprender eso y mucho más. Porque quiero mostrarte las iguanas. Y ellas están hacia allá. Hay que cruzar el río. Ahí estoy viendo que hay otras aves que serán... parecen tórtolas. Estas pisadas que estás viendo ahí son de ganado. Mira. Son pezuñas. Aquí no hay antílopes. Avancemos. Wow, mira qué poder tiene esa agua. Lleva una buena corriente. Parecen rápidos. Pero estos no son tan profundos. A simple vista, claro está. Wow. Las iguanas están muy cerca, están allí. Por lo tanto, tengo que meterme al agua. Y ahí está el asunto. Que este equipo no es a prueba de agua. Las iguanas de aquí suelen ser arborícolas. Yo rara vez la he visto en una zona baja. Lo más bajito que lo vi fue en ese tronco
grandote que está ahí. Lo que haré será dejar mi ropa aquí. No puede ver. Muy bien, vamos. Uf. Este engañoso, mira. Wow. Está mejor llevar una de las dos cámaras. Se me va a ir. Porque si pierdo el equilibrio aquí, se van a mojar. Me voy a caer. Así que vamos a evitarlo. Yo recuerdo que el agua allí era más fría. Y profunda. Así que veremos. Mira la vegetación ahí donde hay. La gallareta se alimenta de eso también. Por uno de esos lugares tienen que haber, mi gente. ¿Qué es eso? ¿Será el famoso carrao? Ah, una garcita verde. Ah, la gente cree que aquí en República Dominicana no hay animales. Pero es que si tú no sales a explorar, tú no vas a encontrar nada, mijo. Wow, se me hace un chingo incómodo estabilizar con una sola mano. La otra está mojada. Pero vamos a ver qué hacemos. Vamos a conseguirlo. Me sorprende lo poco profundo que está este lugar por hoy. He venido en otras ocasiones y la profundidad es bastante. Hace como un mes que no llueve. Bueno, hasta ahora. Bueno, hasta ahora hay que ver. Aquí está un poco más profundo ya. La temperatura está rica. Mira, aquí ya está más profundo. Ya ahí me da por la cintura. No quisiera pisar una tortuga que me muerda los pies. Y aquí me da... Ah, ahí está profundo, mira. Hasta la corriente del agua se ve diferente ahí. Ya voy más de la cintura. Había una ahí. Nada más escuché el sonido. Así que voy a dejar de hablar ya un rato para no asustarlas. Ese que está ahí, el que acaba de irse, es un Tyrannos dominicensis. Hay un escalón ahí. Está profundo ahí. Uf. Tendré que... Diach. Mira, ahí está profundísimo. No puedo continuar más para allá. Lo que voy a hacer es que voy a ir por allá. Y de lejos tratar de captar en video. Es que no puedo arriesgar más la cámara. Esta no es a prueba de agua. Por ahí antes ya yo he observado, pero me voy a ir por aquel lado, que es menos profundo. Igual con cuidado, haciendo tacto con los pies en donde piso. Wow, miren unos peces ahí donde anda, miren. Debe ser pez gato o no sé, mira. Yo no sé si tú le alcanzas a ver. Dimos la vuelta ya.
Vamos a ver si de aquí se puede observar. Aquí hemos encontrado a las iguanas verdes, cuyo nombre científico es iguana iguana. Un reptil de sangre fría capaz de regular su temperatura cambiando de color. Que, a pesar de andar la mayor parte de su tiempo en solitario, cuando se trata de apareamiento, suelen juntarse grandes cantidades en un solo árbol, hasta 5 docenas. Ahí saltó algo como que parecía una tortuga y salió allá. ¡Wow! ¿Será que están...? El macho es el más imponente. Su espina dorsal sobresale, demostrando quién manda. Ahí hay una, mi gente. Son grandes. Qué grandes son. A pesar de que defienden con ferocidad su territorio, en ocasiones ocurren cosas como esta, donde por el simplemente hecho de exhibir su cuerpo y su enorme tamaño, el rival opta por huir, dejando el territorio libre para esta feroz criatura. ¡Qué dragón! Es una criatura estrictamente vegetariana, pero en ocasiones se alimenta de Miren, por insectos. ahí anda otra. Detrás, ahí hay una. A las iguanas no le molesta el hecho de que viven muy cerca del agua profunda, ya que son excelentes nadadoras y pueden superar la marca de cualquier humano debajo del agua. Y mira, estamos bastante cerca de los caballos. Pastando para allá. Y a lo lejos hay una garza como que es más grande que las demás. No es una garza ganadera cualquiera. Mira, mira, mira. Qué cuello más largo. Soy Greco Sánchez Cabrera, ya sabes que aquí eres bienvenido si te encanta la naturaleza y las iguanas que están allá. Soy Greco y mira más videos acá. Yeah. Sin dudas, estos no son los únicos animales que hay aquí. Quédate conmigo en nuestro canal para que sigas observando y disfrutando de nuestros grandiosos contenidos. Adiós. Vamos con otra aventura.